Pienso que eso empieza de muy adolescente. Y comienza cuando yo empiezo a salir con mis amigos, a caminar por la sierra. Yo podría decir que me conozco el sistema de Tandil, que lo he recorrido desde el Cabo Corriente de Mar del Plata hasta el Cairú en Olavarría. Y lo he caminado. Me apasionaba andar por la sierra. Yo creo que el paisaje serrano fue una atracción. Y que Tandil también lo fue. Y hay veces que me lo pregunto, ¿por qué siempre Tandil, Tandil, Tandil? Y hoy por ahí me lo respondo, quizás tenga que ver con un simbolismo, quizás con el simbolismo que tiene la piedra precisamente, que es lo que nos atrae, ¿no? Como diría Mircea Eliade, la piedra es incorruptible, permanece, y más teniendo un símbolo identitario como fue para nosotros la piedra movediza. Tandil es una ciudad que atrae, pero que atrae por la sierra. No me puedo imaginar este territorio, este paisaje sin las sierras. Bien, bien. Y quería preguntarte, bueno, pero digo, ¿por qué tanto en el imaginario está la piedra movediza y no el Centinela u otros cerros? Porque también estuvieron en la literatura, la leyenda de Cerro Leones. No me quise extender, pero a cada piedra en el territorio, porque Tandil es un topónimo mapuche, tendríamos que hablar de toponimia, ¿no? Los arroyos, las estancias, y cada una de las rocas tienen una traducción a la lengua mapuche. La lengua mapuche tiene más de 12.000 vocablos. Es una lengua riquísima, además de ser muy dulce. Lo reconocían los mismos jesuitas, que no era fácil aprenderla, pero que lo dijo Fadner, es muy delicada, muy suave. Y si vos escuchás cantantes mapuches, te vas a dar cuenta, como Ainé Painé, por ejemplo, ya fallecida, pero que tenía una voz y cantaba por su pueblo. A mí me parece que hay muchas piedras que laten en Tandil, que no es solamente la movediza. La movediza es porque es el ícono que nosotros tenemos. Ha sido y está grabado en todos lados. En el imaginario colectivo está la piedra movediza, visitada por todos los, digamos, visitada desde distintas partes del mundo. Pero hay otras piedras que son muy atractivas. Solo con ir a ver y recorrer el sistema de Tandil nos vamos a encontrar con las alas del ángel, nos vamos a encontrar con la piedra del sapo, bueno, el centinela, pero hay muchas piedras que en el territorio siempre están marcando algo. Y los indígenas a cada una de las piedras que iban encontrando, la iban de alguna manera simbolizando o la utilizaban ya sea como algo mágico religioso, pero sino también como un lugar para señalar. De ahí que la interpretación de Tandil, algunos dicen es piedra que late, piedra que se mueve, piedra que se desbarranca, lugar de piedra para la reunión. Las piedras han significado mucho para esas poblaciones, pero también para los contemporáneos. Por eso antes se defendió la movediza, pero también hoy se defienden las sierras. Y por eso también apareció una ley para que las sierras de Tandil no sigan siendo explotadas. Me parece que ahí también hay que buscar esa atracción que tiene la piedra sobre los seres humanos. Quería hacer un poco un recuento muy por arriba, ¿sí? de lo que ha sido tu carrera, ¿sí? Bueno, has sido profesor de Historia, Filosofía y Derechos Humanos y licenciado en Gestión Cultural de la Universidad de Guadalajara, diplomado en Gestión Legislativa de la UTN y concejal del Frente para la Victoria, ¿sí? Del 2007 al 2010,
y del 2012 al 2015. ¿Estoy en lo cierto? Sí. Es correcto. Bien, bueno. Vamos a mencionar algunos de los tópicos de tu carrera en cuanto a tus libros, ¿sí? Y bueno, y tus menciones. En el año 1997 recibiste una mención como docente del año en la República Argentina, ¿sí? Bueno, autor de libros como De los corrales de piedra al ferrocarril, Tandil en los documentos, La feria indígena del Chapaleofú, El comercio indígena, La región del Chapaleofú, Historia social y económica de María Ignacia Vela, Los corrales de piedra, Comercio y asentamiento de aborígenes en las sierras del Tandil, Azul y Olavarría, y bueno, otros más, y entre ellos el último, que es Tandil, más de 200 años de historia, que fue uno acá en la biblioteca, uno de los más consultados, y vive reservado, te aviso, siempre está a pedido. Bueno, y entre otras cosas fuiste fundador y asesor del Museo Aurelio Luzarreta y de Maquinarias Agrícolas en María Ignacia Vela. Has dictado conferencias y cursos en el país sobre historia regional y son varias tus publicaciones en medios periodísticos y revistas científicas. Además, has sido asesor del Archivo Histórico Municipal. Bueno, muchas gracias de vuelta, sí, por acceder a la entrevista. Bueno, queríamos arrancar, habíamos preparado, nosotros sabemos que en este actual ciclo de entrevistas de escritores tandilenses hemos entrevistado autores de libros de literatura y siempre arrancamos con la pregunta si encuentra en la escritura alguna influencia tanto del entorno natural como cultural del Tandil a la hora de escribir. Ahora, en tu caso, la historia de Tandil, entendida la historia como el estudio y la divulgación de los hechos del pasado, es el objetivo de tu escritura. Vos no escribís literatura, ¿sí? Entonces, queremos ir un poco más atrás y que nos cuentes muy por arriba cuál fue tu recorrido de lector. Es decir, qué cosas leías, quiénes te acercaron, no sé, los primeros libros de literatura, qué cosas leías en tu adolescencia. Bueno, primero agradecer la invitación. No estoy acostumbrado a este tipo de entrevistas ni de preguntas, pero voy a tratar de hacer esa mirada retrospectiva y apelar a la memoria para ver qué es lo que puedo responder a esta primera pregunta, que por supuesto es complicada porque han pasado muchos años y además yo soy una persona grande. No fui un buen lector desde pequeño. Nunca me inculcaron a la lectura como algo prioritario, lo que no significa que mis padres y mis familiares no me dieran la educación que correspondía. Sin embargo, un amigo, cuando yo tenía aproximadamente 12 o 13 años, fue el que, charlando un día con él, una persona más grande que yo, comenzó a prestarme libros. Me prestó el Martín Fierro, después me prestaba obras de Borges que yo no entendía en un primer momento, salvo algunos cuentos de Borges que me gustaron mucho. Después leía Sábato, pero no era, parecía que como que ese tipo de libros no era el que a mí me gustaba. Después empecé a leer un poco de poesía, no recuerdo cuáles, pero la poesía me atraía, quizás por la misma adolescencia, y esos vuelos imaginarios, y tiene un atractivo la poesía que después yo olvidé rápidamente. Cuando encontré una pasión, porque la historia es una pasión, yo no sé si están acostumbrados a decir los historiadores, quizás les dé un poco de vergüenza decir que la historia tiene una acción detectivesca. El historiador, por lo menos como yo, anda con una lupa siempre viendo qué es lo que puede descubrir. Y cuando lo descubre, cuando está buscando algo y lo descubre, siente una sensación y algo que no es fácil explicar con palabras. Salvo que seas un amante de la historia también. También, sí es cierto, pero nosotros trabajamos con determinado material, ¿no es cierto? Los que somos historiadores locales y regionales, principalmente investigadores de aquellas sociedades que no han sido tan visibilizadas, otras son las fuentes historiográficas
y otra es la bibliografía a veces, que precisamente no son los clásicos. Entonces, bueno, ese es un poco el historial a grandes rasgos. Pero mis lecturas son libros de historia. Es muy raro que yo esté leyendo otra cosa. Pero la historia también a través del tiempo va cambiando y ahora exige otras cosas. Hoy la historia exige otro tipo de pinceladas literarias que el historiador no sé si hoy la alcanza a ver. Yo creo que el historiador es una persona que a veces es muy estructurada en la manera de escribir, y creo que hay también en esa historia regional aparecen relatos que son especiales, que tienen literatura, si querés, si lo podemos llamar de esa manera. Por ejemplo, para que uno no piense que esté inventando, ¿no? Cuando hablamos del simbolismo de las piedras, Tandil es la ciudad de la sierra, cuando hablamos del simbolismo de las piedras en las comunidades indígenas y en las comunidades contemporáneas, ¿qué significa para nosotros las piedras? Y hay un relato de Mircea Eliade, filósofo, historiador rumano, que es una pintura lo que dice, es algo tan maravilloso que yo siempre lo pongo de manifiesto, incluso en las mismas charlas, en los mismos seminarios o en las mismas conferencias que uno dicta, porque no he encontrado hasta el momento algo que supere eso. Y eso de alguna manera refresca a la historia, ese relato de la historia que solamente son citas y fuentes y determinadas cosas. Y yo creo que la historia está sufriendo en este momento un cambio muy particular en ese sentido, y bienvenido sea para mí. Claro, es cierto, sí. Igual de alguna manera hay poesía y hay literatura a la hora de unir todas esas fuentes, porque vos tenés en tu cabeza todos esos relatos que son millones de fuentes que has leído, y de alguna manera lo tenés que transmitir, ¿sí? En un libro. Entonces, de alguna manera haces algunos giros literarios. De hecho, en el libro de Tandil, más de 200 años de historia, se ve. Yo creo que se empieza a ver mucho más en esta obra, porque si vos recordás una de las anteriores, Corrales de Piedra, que yo escribo con la doctora Victoria Pedrota, que es una obra también, bibliografía en la UBA, pero es mucho más esquemática, mucho más técnica, y acá se empieza a ver un vuelo diferente. Yo creo que acá, junto a mis colegas, ¿no?, que hicimos esta obra, comenzamos a visualizar eso. Y es como que yo voy teniendo esa tendencia. Yo debo decirlo, porque me parece que es algo importante. Creo que los historiadores nos tenemos que dar cuenta de que algo tenemos que estar cambiando en este tipo de relatos que hacemos. Y eso enriquece a la obra literaria. No solo, porque si no, la historia termina siendo lo que dicen los chicos en la escuela. Qué aburrido que es. Tal cual. ¿No? Tal Entonces cual. me parece que hay que buscar por otros lados, que hay que buscar incluso por la parte tecnológica también, ¿no? Cómo la historia empieza a aparecer en los juegos, ¿eh? Empieza a aparecer en todo lo que tiene que ver con el internet, cómo de alguna manera orientarlo, que con las nuevas tecnologías también se puede hacer historia. Tal cual, siempre hay como un debate, ¿no?, entre lo académico y el texto de divulgación. Sí. ¿O ya están borradas esos debates? No, me parece que caíste en una palabra en el cual yo la he discutido y la hemos puesto en debate. Nosotros, por lo menos, y las obras las podrás ver, faltan algunas aquí, pero se puede ver que uno de los grandes objetivos, por lo menos en el plano personal, lo voy a decir, es la divulgación científica. A mí no me gustaría escribir para 15 personas que solamente leen ese material y queda dentro de los anaqueles de una biblioteca o en un escritorio. No digo que lo académico no sirva, lo académico nos sirve y nos sirve mucho a nosotros para la investigación, pero yo escribo para que lo lea la gente. Y nunca, jamás en mi vida, cada vez que escribo, siempre estoy pensando en la lectora o en el lector, porque me parece que la obra siempre está dirigida a ellos. Hacer esa divulgación mucho más popular, porque una de las cosas que nos pasa, y creo que
aparece ahora en el Bicentenario, es que precisamente cuando se empezó a hacer esa mirada retrospectiva a la historia de Tandil, nos dimos cuenta que había mucha gente que demandaba legítimamente saber de dónde venía, cuáles eran esos orígenes antropológicos, arqueológicos, porque si no estamos poniendo en duda todo lo que pasó antes o las primeras agrupaciones humanas que poblaron los territorios. Y eso no se puede negar, porque eso hace, como diría Adichie Chimamanda, ¿no? Contar solamente una parte de la historia, y le está faltando otra parte. Y esa es la otra parte que tenemos que redescubrir y bucear y escribir. Me parece que ahí es donde enriquecemos la historia, enriquecemos no solamente la historia, sino también la memoria y también la identidad, que están totalmente ligados, no son compartimentos estancos, no hay historia sin memoria. Entonces me parece que nos tenemos que empezar a acostumbrar a debatir esos tipos de temas, más allá de una entrevista o de un conversatorio. Poner sobre la mesa el debate de estas cuestiones que hacen de última a lo literario. Tal cual, bueno, en función a esto, sí, una de las preguntas que habíamos preparado tiene que ver es por qué nuestra identidad como ciudad solo está ligada a la fecha del 4 de abril de 1823, fecha del emplazamiento del Fuerte Independencia, y por qué cuesta tanto reconocer que hay una historia anterior, ¿sí? Por ejemplo, qué sé yo, esto que se habla de los indios pampas o los serranos, ¿por qué cuesta tanto en el discurso social que esto no empezó el 4 de abril, que empezó mucho antes? ¿Qué cosas confluyen ahí? ¿Cuánto tiempo tengo para responder a esta pregunta? Cortito. Nosotros hemos sido formados en la historia argentina a partir de la formación del Estado-Nación, a partir del año 1853, donde se ha construido un relato, ¿no es cierto?, una historia sin indios. Esto lo dice muy clarito Trinchero, una historia sin indios. Y no solamente eso, sino que se ha puesto siempre de antemano temas como la civilización y barbarie, la conquista del desierto. ¿Qué desierto? Pienso yo y pregunto. Y temas que verdaderamente han creado estereotipos que no es que sean falsos todos, pero sí son incompletos y reduccionistas. Entonces, siendo formados en eso, donde la escuela de alguna manera tuvo una complicidad, y los libros de textos también, porque reflejaron esa historia, la historia de los pioneros, la historia de los vencedores, la historia sin la mujer. Entonces, cuando uno empieza a buscar antes del 4 de abril de 1823, que no es precisamente la fundación de Tandil, sino que es la fundación del Fuerte de la Independencia, y se da cuenta, hablando anteriormente, fíjate cómo podemos ligar esto, que hay documentos que mencionan a Tandil ya en el 1707. El padre Silvestre Antonio de Roxas, enviado por la corte de Madrid, dirige una nota al rey diciéndole que va en busca de la ciudad de los Césares, que es la ciudad de los metales preciosos, y va a pasar por el Tandil y el volcán. 1707, estamos hablando 116 años antes de la fundación del Fuerte de la Independencia. Y vos me podrías decir, sí, pero esa es una fuente. No, no hay una. Yo podría mencionarte 10 fuentes ahora de esas. Las vaquerías que se realizaban en las sierras de Tandil, hay un expediente judicial en Córdoba donde muere el hermano de Juan de Garay, Antonio de Garay, que venían a vaquear a la sierra de Tandil.
Fallner, Tomás Fallner, ¿no? La descripción de la Patagonia, este libro tan famoso, otro de los clásicos, ¿no? Donde dice Tandil es un lugar, un cerro muy elevado, es el primero que lo asocia a las piedras, ¿no? Cerro elevado, y así sucesivamente. Entonces me parece que llegó el momento de empezar a decir las cosas, analizarlas, debatirlas, plantearlas. ¿Y por qué nos costó tanto? Y bueno, porque hubo una construcción de una historia que no fue la historia completa, no solamente con la sociedad, la invisibilidad de las sociedades indígenas, también podemos hablar de los afrodescendientes, por ejemplo, que también son invisibilizados. Entonces esto nos ha costado mucho y cuesta mucho volver por acontecimientos, a ver si esto se puede entender, han sucedido acontecimientos ahora contemporáneos relacionados con la cultura mapuche, que es una de las culturas que se instaló precisamente en la Feria del Chapaleufú en Tandil, que han de alguna manera hecho retroceder los análisis que durante 30 años ya veníamos avanzando nosotros con las poblaciones en este lugar. Tandil es un lugar, un núcleo central desde donde no solamente se realizaba un comercio intertribal, sino también donde había un contacto entre las poblaciones, las sociedades indígenas y la población hispano-criolla. Había un intercambio de productos, pero grandísimos, tesal, cueros, ponchos. La economía mapuche estaba sustentada por las mujeres, al cual nosotros los historiadores tenemos una asignatura pendiente, donde la mujer llevó el 50% de la mochila de toda esa historia y que ni siquiera se las menciona. ¿Quién puede hablar de...? Por ahí se nos da más por hablar de las culturas de los diaguitas y de los incas, y tenemos culturas, pero aquí que han hecho cosas impresionantes y que han quedado y todavía están en pie, como por ejemplo los corrales de piedra. De los ponchos ni hablar, porque nos llevaría todo un día hablar del entramado de los ponchos mapuches, que no perdían el color, que eran impermeables, que lo utilizaban las tropas de Buenos Aires y los compraban por miles, que se comercializaban en todo el continente americano más de 60.000 ponchos por año, y que a la mujer mapuche le lleva un mes hacer un poncho, que se lo tenía que entregar al cacique. Entonces, ese tipo de cosas, que a mí me ha llevado más de 30 años investigar, es la que nos está costando todavía hacer entender, pero que de alguna manera este bicentenario nos vino muy bien, porque hemos podido difundir esto que vos decís, que son los estudios científicos en todas las escuelas públicas, privadas y de toda naturaleza, centros culturales, clubes, etc. Pero esto es un camino que quizás el cambio ni yo lo pueda ver, pero no subestimemos a los chicos y a las chicas que van a las escuelas, porque tienen preguntas y han hecho muchas preguntas que sorprenden. Bienvenido sea por eso. Sí, por ahí, la verdad que sí. Por ahí un poco tiene que ver, ¿no?, con los históricos diseños curriculares, ¿no?, de historia, donde siempre todo lo que es historia europea abarca más de los 3 primeros años de la secundaria. En primaria es a veces también una anécdota, es un personaje de los actos escolares. Por ahí un poco más en primaria, pero sí es cierto que no hay un paralelismo entre la historia regional y la historia, digamos, universal llamada, ¿sí? Mira, para que esto no sea solamente una entrevista, te voy a dar una primicia, que por ahí no, pero tiene que ver, porque me parece que aquí sirve para hablar un montón de cosas. Nosotros estamos trabajando con otra colega, con la doctora Sara Ortelli, en un proyecto que es introducir en el diseño curricular la historia local y regional. Que cada partido de la provincia de Buenos Aires conozca esa historia. Porque nos parece fundamental que no esté, porque está
tomada, que es otro de los defectos en esto de la formación, de manera tangencial o soslayada o muy de manera general. Entonces se termina dando mayas azteca inca y con eso está bien. Y de última un poco de diaguitas, pero resulta que si hoy nos preguntamos qué aborígenes vivieron en esta tierra, no lo sabemos. Entonces me parece que es el momento y el bicentenario sirvió para esto. Bueno, quería hacerte otras preguntas también respecto a tu libro, ¿sí? Porque varios libros lo has escrito como coautor. Sí. Y la verdad que uno piensa, bueno, qué difícil que debe ser con 2, con 3 y ya con 4 colegas. Capaz No. que no, capaz que al revés. No, es Capaz que exactamente al revés. Y yo, ¿por qué digo esto? No, uno puede escribir solo, yo escribí libros solo. Pero voy a decir algo, no escribiría nunca más un libro solo, porque yo sí creo en la construcción colectiva. Para mí no es declamarla solamente, sino ejercerla. Hoy hablando con una colega, que teníamos la idea de hacer una publicación, dije, quiero varias miradas sobre una obra. No sabés lo que enriquece una obra, por lo menos de esta naturaleza. Estamos hablando de historia. No me puedo meter en otros temas porque no los conozco. Pero en historia, cuando vos escribís algo y viene la otra persona y dice, me parece que acá tendríamos que hacer un cambio, y vos lo analizás y te das cuenta que tu colega tiene razón, yo te puedo asegurar que a mí me enriquece tanto decirle, vos sabés que tenés razón, yo me equivoqué en esto. Cuando vos ponés las 4 miradas para mejorar esta obra. Y esta obra tiene una historia, porque esta obra yo la pensé en pandemia y después fui a convencerlo al magíster Araya, a la doctora Nicolao y al doctor Zucarino para que me acompañaran. Los tuve que convencer y no me costó mucho. Y yo creo que la idea estaba, pero si yo tuviera que decir desde esa idea cuánto se transformó de esta obra, pero más de un 60%, porque las miradas acompañaban y donde veíamos algo, no importa quién lo hubiese escrito, pero que mejoraba la obra, lo cambiábamos automáticamente. Así que a mí me parece que la construcción colectiva en este tipo de obras sirve y mucho, enriquece, y más cuando están las miradas por ejemplo, de una autora. Siempre me gusta en el equipo que haya mujeres que tienen por ahí distintas miradas, y acá incluimos mucho ya empezamos a incluir mucho sobre el papel de la mujer en la historia indígena, que también sufrió y tuvo los avatares que puede tener una mujer en la actualidad. Bueno, Tony, quería agradecerte, ¿sí? Así que bueno, y espero que, no sé si querés de tu parte algún comentario, algo que quieras dejar respecto al libro o a tu producción. Primero agradecer la invitación. A mí me apasiona hablar de historia, hablaría todo el día. Creo que todos tenemos una función, digamos, en cuanto hacia la construcción de la identidad y en cuanto hacia la cultura. Me parece importante seguir trabajando en estos temas que quizás nunca los tuvimos en cuenta. Por eso nosotros insistimos en este camino. Hay porque uno podría investigar de cosas que sucedieron después de 1823, 1830, que nosotros hemos llegado hasta el ferrocarril, pero después hay muchas cosas que ya están escritas o que aparecen en los periódicos, que está bueno investigarlas, no digo que no, pero todavía nos falta mucho por redescubrir esa historia. Todavía falta mucho en el partido de Tandil los trabajos arqueológicos, porque si yo les preguntara a ustedes, decime cuántos trabajos de arqueología hay en Tandil, y yo no sé, pero los tenés que contar con los dedos de una mano y no sé si te sobran. Es decir,
Entonces hay que tener esa mirada, hay que tener la historia completa, no solamente una parte. Así que bueno, agradecido por esta entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias.